Pues bien, aquí tenemos el otro ejercicio de método simple, que es el iterar E, que es de minimizar. Pues bien, aquí tenemos las tres restricciones. Tenemos 1, 2 y 3 restricciones. Y estas son las variables de no negatividad. Estas son las variables de no negatividad. A continuación tenemos que, como estas restricciones están en ecuaciones, tenemos que transformarlas en ecuaciones y tenemos que agregar nuestra variable holgura, porque se nos pide el método simple. ¿Qué es la variable holgura? Que cada restricción que tengamos tenemos que agregarle una variable holgura, z más x4x1 más menos 2x2 más 2x3 menos 4x4, y esto lo igualamos a 0. En esta primera restricción tenemos que igualarlo a 0 y ir aumentando la variable holgura. Tenemos que igualarlo a 40. Sería, en z no va nada, tenemos x1, le ponemos aquí x1 más 2x2 menos 2x3 más 4x4, y lo aumentamos la primera variable holgura, que es más s1, y lo igualamos a 40. Tenemos la segunda restricción de 2x1 menos 2x2 menos x2 más x3 más 2x4 y aquí sería la segunda variable holgura, más S2 igualado a 8. La tercera restricción nos dice que es 4x1 menos 2x2 más x3 menos x4 y aquí lo aumentamos la tercera variable holgura, que es más s3, y lo igualamos a 10. Pues bien, aquí ya tenemos agregada nuestra variable holgura y z tenemos igualada a 0, y las ecuaciones que estaban en ecuaciones las transformamos en ecuaciones. Ahora corresponde que tenemos que hacer la primera interacción. Que la primera interacción tenemos que llenar la siguiente tabla, que tenemos que poner básicas, las variables de z, las variables de holgura, que son 3, S1, S2 y S3, y aquí le ponemos todas las variables que hemos utilizado, más las variables de holgura y las variables de solución. Entonces llenamos lo mismo que tenemos aquí, vamos a llenar en esta tabla. Tenemos en z que vale 1, x1 que vale 4, x2 que vale menos 2, x3 que vale más 2, x4 que vale menos 4, y en esta no tiene ninguna variable holgura, que corresponde a valor de S1 0, S2 0 y S3 0, y en solución ponemos 0. En S1, ¿qué tenemos en S1? En Z, que no tiene nada, corresponde a 0. En x1 tenemos que vale 1, x2 vale 2, en x3 vale menos 2, x4 vale más 4, y en S1 tenemos una variable holgura y le corresponde al valor de 1. No tiene ninguna variable, la S2 y S3 no tienen, corresponde a 0,
0 y la solución que es 40. En S2 tenemos que Z no tiene nada, corresponde a valor de 0. En X1 corresponde a valor de 2. X2 menos 1. En X3 corresponde a 1. X4 corresponde a 2. En S1 no tiene, sino en S2. Entonces ponemos en S2 valor de 1, y en S1 y S3 corresponde a valor de 0. Y en solución corresponde a valor de 8. Solamente transcribimos de la variable que aumentamos la variable holgura, la transcribimos en nuestra primera interacción. Aquí tenemos que buscar tenemos que buscar la columna pivote y la fila pivote. ¿Cómo se busca la columna pivote? Como este ejercicio nos pide minimizar, tenemos que escoger el más positivo. Y el más positivo es la fila de Z, tomando en cuenta desde X1, desde aquí para acá. ¿Cuál es el más positivo? El más positivo corresponde a X1, porque tenemos 4 y 2. ¿Cuál es el más positivo? 4. Entonces esta va a ser nuestra columna pivote. Esta es nuestra columna pivote y esta es la columna que entra. Ahora, ¿qué nos falta buscar? La fila pivote. ¿Cómo se busca la fila pivote? Se busca obteniendo de la prueba de optimalidad. ¿Cómo se resuelve la prueba de optimalidad? Dividiendo solución para la columna que entra. Entonces, dividimos, pero no tomamos en cuenta ahora la fila de Z, sino a las variables de holgura que tenemos aquí, para encontrar la fila pivote. Entonces, dividimos 40 dividido para 1 a 40. Tenemos la otra, 8 dividido para 2 a 4. Y 10 dividido para 4 es igual a 2.5. En esta prueba de optimalidad tenemos que escoger el menor positivo. ¿Cuál es el menor positivo? 10 dividido para 4. ¿Y este cuál corresponde? A S3. Entonces este valor corresponde a S3. Y S3 va a ser nuestra fila pivote.